Para hacer una práctica más compleja con LINQ y más similar a lo que hacemos en la vida real, he definido un enum área que cuenta con 5 elementos. Además he definido una clase de instructor que, como pueden ver, cuenta con las propiedades nombre, bio, de biografía y área, precisamente del área que definimos aquí. También he agregado esta clase curso, la cual tiene estos atributos también y tiene esta propiedad área, además de un instructor asignado que es de tipo instructor, la clase que acabamos de ver hace un momento. También en nuestro programa principal he definido una lista de cursos con los cuales vamos a poder trabajar. Son 5 cursos que cuentan con ID, título, descripción, duración, nivel y área. También pueden encontrar una lista de instructores asignados a la variable instructores. Vamos a encontrar 3 instructores con un nombre, una biografía y un área definidos. Ahora vamos a hacer una consulta link que obtenga lo siguiente: los cursos que contengan en el ID cadena proc relacionados con un instructor de acuerdo con el área. Además voy a necesitar que el resultado esté agrupado por instructor. Para hacer esta práctica vamos a definir una variable cursos por instructor que va a seguir igual a cursos, donde c.id contenga esta cadena proc. Esa fue la primera condición que indicamos. Y luego vamos a utilizar join. Vamos a indicar lo siguiente en este operador de consulta join. Cursos va a ser nuestra secuencia externa. La vamos a relacionar con una secuencia interna que en este caso va a ser instructores. El otro parámetro de join va a ser la llave de la secuencia externa. En este caso vamos a colocar C de los cursos y vamos a seleccionar únicamente el área. Luego vamos a elegir o a indicar la llave de la secuencia interna, que en este caso es instructores. También vamos a seleccionar área y luego vamos a hacer la proyección del resultado. En este caso obtenemos o relacionamos en esta parte para dejar todo en un nuevo objeto de tipo anónimo que va a tener un ID. Va a tener también el título, grupo nivel, que va a ser C nivel, que de hecho en este caso vamos a llamarlo mejor nivel. De igual forma no tiene caso. Y ahora, si el instructor, que recuerden que vamos a agrupar conforme a él, lo vamos a tomar de I únicamente el nombre del instructor, entonces hasta aquí ya tenemos nuestra cláusula join y lo único que nos falta es precisamente hacer la agrupación con group by CI C instructor. Vamos ahora entonces a comprobar el resultado. Voy a agregar un breakpoint y vamos a ver el resultado de cursos por instructor en Result View. Vamos a poder encontrar que tengo 2 elementos en este arreglo. El primero tiene la llave Noemí León, que es el nombre del instructor como lo definimos, y el segundo, el otro nombre, el nombre del otro instructor. Y dentro vamos a encontrar los elementos de cada uno, es decir, los cursos que están relacionados con ese instructor. En este caso son 3. Pueden ver los títulos de cada curso, además de otras características. Y también en el otro grupo vamos a encontrar únicamente el único curso que está asignado a este instructor. Este operador join que hemos utilizado permite la unión entre 2 colecciones. Regresa un resultado similar al del inner join en SQL, por ejemplo, o a la unión en teoría de conjunto, es decir, que tomará únicamente
los puntos exactamente donde ocurre la intersección como hemos visto.